Muchísimas gracias a todos, espero le estén pasando súper bien en este foro. Le quiero agradecer muchísimo al panel, de verdad que muchas gracias por acompañarnos en este panel que hemos titulado La innovación ante las nuevas amenazas, que esas no paran, no van a parar. Y pues justamente un poco como preámbulo, como todos ustedes saben, pues la Organización Mundial de la Salud ya declaró, ¿no?, como emergencia de salud todo este tema relacionado con la viruela símica y demás. Y pues todo esto para ilustrar que las amenazas en temas de salud y en otros temas no se van a detener. Y ante estas amenazas, pues bueno, se pone a prueba todo lo que hemos aprendido durante la pandemia y en el proceso posterior. Y justamente con esto quisiera yo abrir la charla y platicar con ustedes sobre cuáles han sido esos grandes aprendizajes de la pandemia, en donde tuvimos que sobrevivir, donde tuvimos que adaptarnos. No sé si pudiéramos arrancar contigo, David. Muchísimas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Es un privilegio para mí estar aquí representando a Sanofi, la líder del mercado farmacéutico aquí en México. La pandemia nos enseñó muchísimas cosas, ¿no? Y creo que el principal punto de aprendizaje que me gustaría resaltar aquí es poner el paciente en el centro, ¿no? Creo que tuvimos ahí un desafío enorme. Primero, garantizar el abasto pleno de los medicamentos a nuestros pacientes en el medio de toda la confusión que tuvimos. Segundo punto que me gustaría destacar es la adherencia. Hemos hecho, como Sanofi y muchos de nuestros competidores, lanzado diferentes programas para garantizar el mejor apego al tratamiento, ¿no?, que nos ayuda a detener una otra pandemia, la pandemia de las enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes, que es muy prevalente acá en México, hipertensión. Entonces hemos hecho un montón de cosas desde el punto de vista digital para justo aumentar este apego al tratamiento y generar lo que llamamos de control integral para el paciente, apoyando todo el ecosistema de salud del país y evitando o reduciendo hospitalizaciones y complicaciones, ¿no?, de estas enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, hemos aprendido mucho nuestro modelo de trabajo y tal, pero yo destacaría justo este punto de poner el paciente en el centro, de buscar las soluciones para garantizar que el paciente siga de manera plena su tratamiento, para garantizar que las complicaciones, las hospitalizaciones sean reducidas y consecuentemente el costo para el ecosistema de salud del país sea reducido. Y es que hoy tenemos perfectamente claro, ¿no?, que el tema de las pandemias quizá no cesen, el tema de los virus no cesen, pero cuando tienes buena salud, cuando tienes controladas de pronto esas enfermedades crónicas, pues obviamente la probabilidad de morir, ¿no?, de fallecer es muchísimo menor, ¿no? Lo vimos ahora. Antonio, también quisiera preguntarte esos grandes aprendizajes que nos deja la pandemia. Gracias. Pues mira, como sabes, Tracción es una empresa de movilidad y logística. Para nosotros, yo diría que fueron dos grandes sucesos lo que vivimos. Lo primero fue que hubo un cambio de paradigma en los patrones de consumo, en la población en general, y el segundo fue que vivimos un salto cuántico en la penetración de comercio electrónico. Claro. Todo esto nos llevó a darnos cuenta cuál es la importancia que tienen los canales, el desarrollo adecuado de canales logísticos en México. Realmente había una subpenetración severa en muchísimos servicios de cadena de suministro, particularmente los que van ligados al comercio electrónico, como última milla, distribución, logística inversa, que es cuando devuelves un artículo que… Sí, si tú compras un artículo por internet y un pantalón no te queda, pues tenías que ir a la tienda a devolverlo, ¿no?, que es contraindicativo, porque si no quisiste ir a la tienda a comprarlo, ¿por qué vas a querer ir a devolverlo, no? Claro. Entonces, todo eso en resumen fue lo que nosotros vivimos. A nosotros nos ayudó mucho la tecnología de punta con la que siempre operamos, desde la fundación de la compañía, la flexibilidad que tenemos en flota, en instalaciones, el músculo comercial tan fuerte,
Nosotros tenemos el servicio de movilidad de personas a través del IPU y de UTEP. Sí, sí. Muchas escuelas cerraron, todas las escuelas cerraron, muchos corporativos cerraron, pero muchos clientes de consumo, de retail, de alimentos y bebidas, de artículos de cuidado personal, de aseo, todos esos clientes pues no podían parar. Tampoco podías llevar a 40 personas en un camión. Entonces empezamos a dar servicios de valor agregado para llevar control de aforos en los autobuses, y en lugar de llevar a 20, llevar a 15, y en lugar de llevar a 40, llevar a 20 o a 15 personas por autobús, lo cual pues trajo una sobredemanda importante de servicio, y eso pues también fue un aprendizaje, ¿no? Yo creo que nos dimos cuenta muchos de los que estamos aquí de todas las áreas de oportunidad que existen dentro de las empresas, y que pues te das cuenta de ellas, y los errores se exacerban mucho cuando tienes una situación como esta. Muchas gracias, Antonio. Javier. Sí, gracias, Tere. Gracias a Forbes por la invitación. Encantado de estar con este distinguido panel. Yo diría que la pandemia fue un golpe de realidad, o sea, fue para nosotros un golpe de realidad que nos hizo reflexionar qué estaba pasando con el sector hospitalario y el sector salud en general. Me permitiría mencionar 7 temas. El primero, coincido totalmente con David: poner al paciente en el centro del modelo. Se dice muy fácil, es muy difícil hacerlo, porque hay que desplazar al centro anterior, que es el sistema, que es la organización y la resistencia. Después vienen 3 elementos más que son también importantes. Primero, la creación de los sistemas de salud privados como tal, que no existen. Nos encontramos aislados en la atención de la pandemia, hospitales aislados que no se comunicaban con laboratorios, con médicos, etcétera. Entonces hace falta crear esta interoperabilidad entre diferentes actores del sector privado. Y junto con eso viene la integración de tecnologías. De repente nos encontramos con que era indispensable utilizar la teleconsulta, y lo que teníamos era un Zoom, que fue lo que nos resolvió el problema, que tiene 10 años de antigüedad o más, o sea, tampoco era innovación tecnológica. Vamos quizás 10, 15 años atrasados en la aplicación de tecnología en el sector salud. Ese es un gran tema. Y otro tema importante en ese sentido, la accesibilidad financiera. ¿Sí? Poca población tenía acceso a los servicios de salud, ya sea por carencias en la prestación de servicios públicos o por financiamiento en el sector privado. Y agregaría 3 temas más rápidamente. Requerimos un mayor enfoque social, ¿sí? Requerimos enfocarnos a la salud más que a la enfermedad, y buscar una colaboración público-privada cada vez más estrecha. Muchas gracias, Javier. Patrick. Gracias. Y nuevamente, gracias por la invitación, y felicidades a Forbes por su aniversario. A ver, yo complementaría, porque coincido en todo lo dicho, desde 4 perspectivas. Uno, pues evidentemente como sociedad vivimos esta emergencia sanitaria mundial como nunca antes vista, o 100 años, ¿no? Y fue traumática. Y lo que creo que nos dimos cuenta es el valor fundamental que tiene la salud como condición para que como seres humanos, familias, país, humanidad podamos progresar. Creo que sería un pecado olvidarnos de ese valor fundamental nuevamente. 2, como gobiernos, pues evidentemente la pandemia agarró a todo gobierno, a todo sistema de salud por sorpresa. Nadie estaba listo. Nada más hubo grados de qué tan mal le fue a uno y a otro, y qué tan rápido corrigieron el camino para reaccionar mejor. Creo que es importantísimo que como gobierno también nos demos cuenta ya no del valor fundamental de la salud, sino el valor público de la salud, y cómo eso también es una condición sine qua non para que las personas pues podamos vivir, podamos evitar descalabros económicos, podamos educarnos, formarnos y progresar como personas, familias y país. Tercero, pues lo vimos en nuestras empresas, todos nos adaptamos, a veces con historias trágicas, pero nos dimos cuenta que ya no podemos únicamente depender del sistema público de salud para mantener a nuestros colaboradoras y colaboradores sanos, y por ende la operación de nuestros negocios andando. Y por eso muchas empresas estamos tomando, por pequeñas que sean las decisiones, implementando maneras distintas de acercar el acceso a la salud para nuestros colaboradores, en beneficio de ellas y ellos, como también de la empresa misma. Y por último, pues evidentemente vemos al sector salud, y ahorita lo mencionó Javier,
el sector salud privado era un sector de alguna manera desarticulado, nada diferente al sector público, pero estábamos muy críticos del sistema público y no estábamos volteando a vernos a nosotros, y cómo esa falta de interconectividad mermaba la experiencia del paciente y por ende su acceso en términos de accesibilidad, asequibilidad y como de experiencia oportuna y de calidad. Y empezaron a nacer, por tanto, algunas alianzas, ¿no?, que al rato seguramente tocaremos. Pero yo lo veo desde esas 4 perspectivas. Muchísimas gracias, Patrick. Y justamente y enfocándonos a todo este tema de la innovación, yo también quisiera preguntarles qué ha sucedido en estos nuevos enfoques, en esta nueva manera de adaptarnos. Y David, yo quisiera iniciar contigo, que nos pudieras platicar un poco cómo cambió el enfoque de la innovación dentro de Sanofi, cambiaron las prioridades, se aceleró. En este sentido, ¿qué ha sucedido? Y también dentro de este marco de la innovación, pues también platicar contigo de la planta en Cuautitlán Izcalli. Ok, muchas gracias por la pregunta. Nosotros estamos en México hace 93 años como Sanofi, ¿no? 93 años. Decimos que somos la más mexicana de las multinacionales farmacéuticas, ¿no? Porque estamos aquí hace mucho tiempo generando empleo, trayendo conocimiento tecnológico. Entonces, nosotros somos un aliado estratégico de todo el ecosistema de salud del país, ¿no? Nosotros nos consideramos y vamos a apoyar el canal privado, las aseguradoras, el canal institucional. Nosotros vamos a apoyar el gobierno para, justo como comentado, generar el acceso a salud a los mexicanos, ¿no? Esta es nuestra misión aquí en este país. Y en particular, como comentaste, nosotros hemos hecho muchísimas cosas durante la pandemia en la omnicanalidad, del modelo de promoción médica, de llevar educación médica a los médicos de manera digital, de manera diferente, en una nueva experiencia. La parte de comercio electrónico que fue comentado aquí, que ha cambiado muchísimo la manera en el canal privado de se comprar medicamentos. Nuestro programa de apoyo a pacientes, también algo muy importante conectado con el tema de la adherencia que yo comenté, y un tema relevantísimo para nosotros y para la salud del país. Nosotros con 100% de inversión por parte de Sanofi estamos construyendo una planta de vacunas que producirá la primera vacuna de influenza 100% del principio al fin, 100% mexicana. La planta está, muchas gracias, la planta está lista. Nosotros estamos haciendo lotes de validación y es parte de un acuerdo de largo plazo, una asociación público-privada con el gobierno mexicano, mostrando el compromiso pleno de Sanofi de apoyar todo el ecosistema de salud del país. Entonces, la pandemia nos ayudó a reinventarnos, a buscar otras maneras de trabajar, pero en primer lugar siempre apoyando el ecosistema de salud del país, con el paciente siempre en el centro de todo lo que hacemos. Muchísimas gracias, David. Antonio, yo quisiera preguntarte que de pronto ustedes están en una industria que se movió de una manera impresionante, y también quisiera preguntarte qué hay en temas de innovación dentro de Tracción. Y a mí algo que me llamaba mucho la atención y que ya lo comentábamos hace un rato fue esa adquisición que ustedes hicieron de una nueva empresa que es también gigante, pero está muy, muy enfocada en temas logísticos, pues para mover medicamentos y aparatos médicos. En ese sentido, no sé si nos pudieras platicar también un poco y este enfoque en innovación hoy en Tracción. Gracias, Ruth. Sin duda, el tema de distribución de medicamentos y accesorios médicos en México tiene muchas áreas de oportunidad. Sí. Ese es uno de los racionales por los cuales decidimos adquirir Medistic, que se integra a la plataforma de Tracción a partir del 24 de agosto pasado. Es importante mencionarles, creo que, bueno, aquí probablemente ustedes conocen muy bien el tema, ¿no? Los clientes, los principales clientes de Medistic son los laboratorios.
y las empresas que fabrican material de curación o accesorios y equipo médico, con un enfoque en el paciente, como bien menciona David. Eso siempre es prioritario. Para que se den una idea, Medistic distribuyó el 15% de las vacunas COVID cuando empezó el tema. Okay. O sea, sí tiene una presencia muy importante en México, y a nosotros nos brinda una gran oportunidad porque Tracción tiene un enfoque desde hace un par de años en hacer negocios ligeros en activos, asset light. Medistic es un negocio ligero en activos que además cae perfectamente bien porque con esto entramos a la vertical de pharma. Okay. Ya operábamos la vertical de retail, de e-commerce, y ahora operamos la vertical de pharma. Nosotros vemos un potencial muy grande de multiplicar los ingresos de Medistic, no solamente crecer los 20 o 30%, queremos multiplicarlos 2 o 3 veces. Y vemos ese potencial, y creo que pues Tracción estamos convencidos que tenemos el músculo comercial suficiente para lograrlo. ¿Qué oportunidades ustedes están viendo en el mercado, ¿no? Después de esta gran adquisición? ¿Cuál es la visión en ese sentido? Pues mira, la visión sin duda es crecer este negocio, porque es un negocio que la plataforma ya está. Entonces, en la medida en la que puedas meterle músculo comercial, la rentabilidad y la creación de valor hacia todos nuestros grupos de interés, pues se multiplica. Perfecto. Muchísimas gracias, Antonio. Javier, también quisiera preguntarte este enfoque de innovación. Ustedes, tengo entendido, firmaron una alianza justamente con Amazon Web Services, y quisiera preguntarte también de ese enfoque en innovación, transformación digital que ustedes están buscando en los hospitales. ¿Qué hay también en este tema? Bueno, tiene mucho que ver con lo que comentaba Antonio también. A ver, nosotros partimos de un tema: la transformación digital no es la panacea. O sea, la transformación digital no es la solución a los problemas que tenemos en el sector salud. Necesitamos primero redefinir el sistema de salud con un enfoque en tecnología, y entonces sí, con esa tecnología redefinamos el sistema y hagámoslo mucho más eficiente. Y pongo un ejemplo, y va de esto de los acuerdos que tenemos con Amazon, de cómo tenemos que empezar a innovar y romper esquemas tradicionales. Ejemplo, el hospital tradicional, que son las 4 paredes, y donde el paciente es paciente a partir de que entra al hospital, y a partir de que sale del hospital deja de ser paciente. ¿Qué nos enfrentamos en la pandemia? Pacientes que iban al hospital no podían ser atendidos por ningún hospital, los devolvíamos a sus casas y nos olvidábamos de ellos. Entonces, hay este concepto, que no es nuevo, se ha manejado en otros países, de lo que se puede llamar el hospital líquido, el hospital que está en la casa, que está en la escuela, que está en la comunidad, y permite dar una continuidad en la atención a los pacientes. El paciente no deja de ser paciente cuando sale del hospital, se queda dentro del sistema. Y el sistema permite que el paciente pueda seguir siendo atendido en su casa. Claro, para ello requerimos alianzas estratégicas, interoperabilidad, no solo con prestadores de servicios de salud, sino también con empresas de tecnología y de logística que nos permitan hacerle llegarle los medicamentos, los materiales, etcétera, para que el paciente pueda ser atendido en su casa o tener un seguimiento en su lugar de trabajo. Entonces, en temas de innovación, creo que a mí me gusta partir de lo que se puede llamar un hoja en blanco. No veamos la evolución del sistema de salud, veamos cómo lo diseñaríamos ahora en función de lo que sabemos y tenemos de tecnología, y creemos un nuevo sistema de salud pensando en eso, partiendo otra vez, poner al paciente en el centro del modelo. Pero entonces ya la interoperabilidad ya no es solo entre empresas del sector salud, tiene que entrar logística, tiene que entrar tecnología, tiene que entrar farma, tiene que entrar dispositivos médicos, y entre todos crear un gran ecosistema. Creo que hacia allá apunta la innovación. Muchísimas gracias, Javier. Y Patrick, también quisiera preguntarte, porque hablamos de innovación y no necesariamente en la parte tecnológica, sino también podemos innovar en temas de modelos de negocio, de operación, de atención. Y yo quisiera preguntarte cómo podemos innovar y acercar también al sector público y al sector privado. ¿Ustedes qué están viendo en el CSI? Sí, bueno, yo creo que tienes un puntazo aquí porque, sin lugar a duda, el sector público de salud requiere de muchísima inversión. Si tú ves cualquier tabla que mide a México en su inversión en el sector salud, realmente estamos en la parte baja de la tabla, 6 y pico %. La mitad prácticamente es gasto de bolsillo, o sea, tú y yo o nuestros colaboradores que tienen seguro social pagan la mitad de lo que requieren en salud de su propio bolsillo, a pesar de que el sistema es público y es
un derecho constitucional. Entonces, ¿cómo resolver eso? Bueno, la inversión debería de ser mucho mayor por parte del Estado. Si no se invierte en salud, de verdad, fácilmente se resquebraja y perdemos todo nuestro potencial. Hay distintos modelos para poder acceder a nuevas tecnologías, a innovaciones. No debemos de ver, creo yo, que el medicamento de patente o que este nuevo dispositivo es caro. Más bien la pregunta es, ¿cura o no cura? ¿Cura más rápido? En términos del tiempo, ¿el valor presente es más eficaz o no? ¿No? ¿Y qué impacto tiene en la calidad de vida de las personas? Y con calidad de vida, ¿qué impacto tienen esas personas en la economía del país? Entonces, hay modelos donde puedes pagar por resultados, donde tú puedes tener uso de infraestructura, y esto está muy básico, por ejemplo, muchos de los sistemas o instituciones del sector público atienden un turno. El otro turno, ese equipo de 100 millones de pesos, por poner una cifra que ni es alta ni es baja, para un solo equipo, no se usa ni en el segundo ni en el tercer turno, y podría usarse y podría cobrar o no. Segundo, el hospital de enfrente, ¿no? Puede ser el de Pemex, tiene un equipo subutilizado, y acá, claro, en el que está cruzando la calle que cuelga del Insabi, está a tope. ¿Por qué no pueden las personas atenderse ahí, ¿no? Y aprovechar lo invertido ya? Y tercero, hablando en términos geográficos, cuando ya hayas topado la capacidad del sector público, ¿por qué no, como política pública, subrogar a los privados? Porque ahí se requiere. Ahora, de cualquier forma, punto y aparte de esto, creo que en términos de política pública también hay una enorme oportunidad, porque pues México, y yo lo digo muchas veces, es como potencialmente la India del occidente. Si se generara aquí una política pública de fomento a la industria farmacéutica y dispositivos médicos, explotaría. Todos conocemos el impacto que tiene la industria aeroespacial, autopartes, tanto turismo. Bueno, esta sería una de esas industrias, porque invierte mucho y paga buenos salarios y por tanto paga impuestos. Y por último, para que esto fluya, pues sí necesitaríamos innovar en la manera en que interactúa la autoridad sanitaria, que es COFEPRIS, o en Estados Unidos FDA, etcétera, con las industrias reguladas. Son 15 industrias, 11% del PIB pasa por ahí, y a pesar de las buenas intenciones que pudieran haber, no hay manos ni cabezas suficientes para que los procesos fluyan. Entonces, sin querer, se puede convertir esta autoridad sanitaria en un restrictivo, o sea, una restricción para la economía en vez de un detonador de la misma. Entonces, yo creo que sin lugar a duda hay capacidades que podemos topar con las inversiones hechas, punto y aparte que tenemos que invertir mucho más en el sector. Dos, podemos fomentar el desarrollo de una industria que ya es fuerte y de clase mundial en una competidora a nivel mundial. Y tres, cambiar la forma en que es la interlocución entre la autoridad sanitaria y las industrias reguladas. Muchísimas gracias, Patrick. Y caballeros, ya a modo de conclusión, yo quisiera preguntarles cuáles son los desafíos que ustedes están viendo al futuro y la visión que tienen para los próximos años. No sé si podemos arrancar contigo, David. Voy a ser un poco tal vez polémico aquí en lo que voy a hablar. Creo que el paciente no tiene partido, ¿no? El paciente, él tiene que ser atendido de cualquier manera, y creo que el ecosistema de salud, nosotros tenemos que salir de un tono más reclamatorio para un tono más de construcción conjunta con el gobierno que sea, porque lo más importante es que tengamos el paciente bien atendido y que tenga su tratamiento, lo que sea, siendo hecho de la manera más plena posible. Entonces creo que nuestro rol como industria farmacéutica y todo este conjunto de empresas y actores es seguir apoyando
el gobierno como un aliado independiente de cualquier partido, porque el paciente necesita ser tratado de manera plena. Ese creo que es el gran desafío que tenemos, cambiando este tono, de un tono más de acusación, de reclamación, para un tono más de co-construcción. Esta es la visión que tenemos, y esto que estamos buscando de manera plena como Sanofi, de apoyar todos los canales y poder tener los pacientes bien tratados. Muchísimas gracias, David. Antonio. Pues mira, desde el punto de vista de tracción te diría que hay un desafío muy grande, que es que, y no es ningún secreto, que las cadenas de suministro están rotas a nivel global. México no es la excepción. Sin embargo, tenemos un fenómeno que se llama nearshoring, que yo creo que va a ser un detonador muy importante para la economía de México. Yo creo que va a impulsar muchísimo la actividad de manufactura. México tiene una capacidad instalada de manufactura brutal, o sea, desconozco la cifra, pero les podría decir sin lugar a dudas que es difícil de replicar en cualquier otro país de Latinoamérica. Somos el patio trasero de Estados Unidos, tenemos acceso a 2 océanos, tenemos una mano, como cuenta Patrick, ¿no?, una mano de obra calificada, competitiva en una serie de industrias, ¿no? Y eso hace que México tenga una posición de ventaja. Entonces, yo creo que también el desafío es que podamos aprovechar de manera correcta, y no en términos de rentabilidades ni de pesos y dólares, ¿no?, sino más bien de poder aprovechar para el desarrollo de diversas industrias y diversos canales, y lograr que estas cadenas de suministro pues se vuelvan a juntar. Muchísimas gracias, Antonio. Javier. Desafío. Bueno, creo que todos sabemos perfectamente lo que está pasando en el sector público. Coincido totalmente con David en el cambio de discurso. Creo que el CCE ha hecho un excelente trabajo en mantener los canales abiertos de comunicación y ser propositivos. Coincido totalmente con ese tema, porque sí, efectivamente, y los datos ya lo demuestran, datos del Instituto Nacional de Salud Pública, hay esta migración de pacientes del sector público al sector privado, y hay un mayor gasto de bolsillo en los pacientes del sector privado. Y el segundo desafío, y voy por 3 desafíos, el segundo desafío lo veo precisamente en la articulación del sector privado. Cómo tenemos que redefinirnos para poder hacer frente a esta población, mucha ya que viene con menor ingreso al sector privado, y tenemos que crear nuevas frentes de accesibilidad financiera, un sistema de articulación que permitamos atenderlo mejor, sobre todo a los pacientes crónicos, que va a ser un grave problema para México a largo plazo, o ya no a largo plazo, creo que ya a corto plazo. Y tercero, veo el desafío como sector privado en que realmente podamos entender esa visión y romper la inercia que llevamos. O sea, creo que ahí tenemos un factor muy importante, porque hemos venido trabajando bajo este modelo por 50, 70, 80 años que tiene el sistema de salud actual, y esto implica romper nuestros esquemas, nuestros modelos de negocio, para poder articular un nuevo esquema donde veamos más por la sociedad que simplemente por la empresa. Y esto creo que es un gran reto para todo el sector salud privado. Muchísimas gracias, Javier. Patrick. Gracias. Bueno, pues coincido, estamos en la misma página, pero yo agregaría salud mental. Claro. Esa es la siguiente pandemia, y creo que tenemos la obligación de reconocerlo, y tenemos que tener el valor de abordarlo con respeto y de manera integral. 2, yo en términos de visión, desde el Consejo Coordinador Empresarial, te diría que hay varios, y sumaría tal vez 6, que son: 1, pues siempre hablamos de prevención, pero nunca lo hacemos, y cuando se hace de manera unilateral, que realmente no tiene impacto. Entonces, generar una política pública integral en salud que incluya la atención a la salud mental. 2, creo que es importantísimo que seamos amigos de la innovación, y la innovación se da en el primer nivel de contacto, se da en medicamentos y dispositivos de patente, como también en la fluidez de permitir que entren a ser genéricos, ¿no? En pagar modelos donde se paga por resultados, ¿no?, y no por inventarios que después se te pueden caducar. Creo que es importantísimo invertir muchísimo más en salud, no porque seamos
la Madre Teresa de Calcuta, es que hace sentido. Invertir en salud genera círculos virtuosos de creación de valor, no solo en el sector, sino en toda la economía. Y tenemos en México un enorme potencial, como ya mencioné, por la geografía y la capacidad instalada. Creo que tenemos que dejar de jugar con política, o sea, con la salud de forma política o ideológica, y tenemos que subrayar eso con indicadores, midiendo no solo cuántas camas y hospitales y médicos tenemos, que eso está bien, pero estamos midiendo el impacto de la política pública vigente y estamos teniendo el valor de corregir esa política pública cuando no está teniendo el impacto que queremos que tenga. Estamos facilitando datos recurrentemente para que personas, médicos, instituciones tomen mejores decisiones. Creo que hay un enorme potencial ahí. 5, yo diría que tenemos que reconocer que el sistema de salud está hiperfragmentado entre el público y el privado, el IMSS, el ISSSTE y los sistemas estatales. Entonces ahora, ¿por qué no acelerar la adopción de tecnología que simplemente permita que el ser humano que depende del sistema público o privado pueda navegar por el sistema como un patient or customer journey más amigable y no sea un vía crucis que juegue en contra de su salud y se deteriore más a costo de todos. Y por último, creo que sin lugar a duda el sector privado estamos 110% a favor de una cobertura universal en salud. Está en la Constitución, pero creo que es irresponsable decir que hay todo para todos. Necesitamos ser responsables con nuestras finanzas y pues como ley de Pareto, el 20% que le pega al 80% de nuestra epidemiología y generar el marco jurídico para que exista una mayor participación del sector privado que complemente de manera relevante no solo en la parte pagadora, sino también en la infraestructura y en la prestación misma del servicio de salud. Muchísimas gracias, Patrick. Pues a todos, de verdad que muchísimas gracias, información muy, muy valiosa y también a ustedes muchísimas gracias por su presencia y continuamos con el foro. Muchísimas gracias.